Al parecer, muchos les encantó el vídeo de curiosidades, Sonic.exe, que hice tanto una primera parte y segunda parte, obteniendo un gran apoyo por parte del canal, entonces haré la tercera parte. Si quieres conocer más curiosidades de Sonic.exe 2.0, ponte cómodo, empecemos. En este video hablaremos precisamente de estos 4 personajes, así que empecemos. Primera curiosidad, Tails Doll, también llamado por equivocación, Puppet Tails, o Tails Puppet, es un personaje que apareció por primera vez en el juego de carreras Sonic R, en la consola para la Sega Saturn. Sin embargo, hay muchas confusiones al dirigirse a Tails Doll, algunos mencionan que es un muñeco, mientras que otros mencionan en que se debe de una muñeca. Creo que esto se da por el problema de su género que presentaba nuestro personaje amarillo, si era chico o chica, en fin, es un robot que fue creado como una contraparte robótica de Tails, casi en la misma línea que Metal Sonic, fue diseñado y creado por el Dr. Eggman, como último recurso para atrapar a Sonic, en un descuido. Segunda curiosidad, el escenario de la canción Sunsine está basado por la siguiente imagen, proveniente del arte oficial del juego Sonic R, además esta canción haría una clara referencia a la canción Can You Feel de Sunsine. Como un dato interesante, habrá una parte en que Tails Doll apagará las luces, y en ella escucharemos la canción mencionada. Y esto no queda aquí, se cuenta que al apagar las luces, para luego ponerte a escuchar la música de Sonic R, al revés, convocarás a Tails Doll. Tercera curiosidad, si te preguntas del por qué Boyfriend y Tails Doll se ven de esta manera, es porque están basados en los gráficos de Sonic R, incluso en la cuenta regresiva al empezar la canción Sunsine, estaría inspirado en la misma cuenta regresiva de Sonic R. Ready, set, go! Ready, set, go! Cuarta curiosidad, curiosamente, Sonic llega a hablar de Tails Doll en el juego Lego Dimensions, si lo emparejamos con Peter Venkman. Hey, a Ghostbuster! I saw this creepy doll that kinda looks like my friend Tails. Think you could take a look? Y esto se debe, en que una parte del juego, Sonic, se lo llegara a encontrar en el suelo, como un easter egg oculto. Quinta curiosidad, la fuente del poder de Tails Doll proviene de la misteriosa gema roja en su cabeza. Con esta gema, puede levitar del suelo, teletransportarse, e interferir con las interfaces eléctricas. Además de eso, en los cómics, el muñeco puede transformarse en una forma completamente monstruosa de sí mismo, con múltiples zarcillos mecánicos. Si intentamos perder con Tails Doll, pasará lo siguiente. Si eres un buen observador, notaremos que hay una Como dato curioso, Leo Fine no descubrió a Tails Doll por la canción Can You Feel de Sunshine, sino por esta canción. Bate forte o tambor, eu quero a tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero a tique 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 tá. Hey, si te está gustando el video, te invito a suscribirte. Solo un pequeño porcentaje lo hace. Es totalmente gratis y además estaría muy agradecido si te suscribes. Ahora sí, continuamos. Sexta curiosidad, el ambiente donde es desarrollada la canción Chaos, estaría basada por el cómic, Sonic the Comic, por una editorial del Reino Unido, llamado Flewis Editions, o también llamada simplemente como Flewis, que era oficialmente patrocinado por Sega para los cómics de Sonic. Precisamente será, en el cómic, Running Wild. Sonic y un amigo llamado Porker Lewis fueron al santuario de la Esmeralda en busca de Knuckles. Mientras su compañero mencionaba que sigue extrañando a sus amigos, en especial a Amy Ross. En ese momento Sonic se cae en el interior donde se encontraban las esmeraldas. Esto sucede porque escuchó una voz proveniente de un robot, asustándole. Porque entra en un miedo profundo, él sabe muy bien lo que pasa cuando Sonic y las esmeraldas se juntan, así que se esconde lo más rápido en una estructura, saliendo del pozo Super Sonic, más enfadado que nunca.
Octava curiosidad, a diferencia de otros Sonics, es el único que no proviene de una creepypasta como tal, aunque resulta que el posible motivo de su inclusión en el mod puede basarse en un cómic hecho por un fan, teniendo el nombre de Fanfiction Sonic, creado por Gigiri. Super Sonic intenta hacer las paces con Flewis, dándole la mano, pero resulta que aceptaría con una condición: se harían uno, tú mismo lo dijiste, solo puede ver un Sonic, por lo que desaparece, quedando solo uno, para luego convertirse en Sonic.exe. Novena curiosidad, en la canción Chaos, se escuchará una parte de la melodía Sonic Adventure, Perfect Chaos, Revival. Más adelante se escuchará otra melodía del Beat Robot, proveniente del Sonic 2, del Geo. Si te preguntas del por qué Boyfriend se transforma en esta canción, si vemos la distancia, visualizaremos que está muy cerca de las esmeraldas del caos, y también no olvidar que tiene el poder del guión a su favor. Oye, eso es un insulto para mí. Como dato curioso, el animador del juego de FNF, Phantom Arcade, explicaba en Twitch de cómo sería la animación de un Boyfriend en Super Saiyajin. Décima curiosidad, al perder con Flewis, se burlara de nosotros, hasta llega a burlarse del propio Sonic.exe. That was almost too easy. It's all about speed, pal. That's a nice argument. Who's God now? Ha! Super Sonic does what Daddy Exceed, doesn't do. Unfortunately, you were burnt to a crisp by my laser eyes. Looks like your fun was limited. That blood-crying faker's got nothing on me. What does hyper-realistic even mean? Imagine being an executable file. Couldn't be me. If little hedgehogs covered in blood give you nightmares, you ain't ready to fight with me. Let's do that again sometime, when you're a little less dead. Una de las frases mencionadas haría un guiño al comercial de la Sega Genesis en los años 90. Onceava curiosidad, estos dos Super Sonic no son los mismos, aunque sean similares tienen algo en que los diferencia, y es que un Super Sonic absorbió toda la energía negativa de las esmeraldas, se transformara al estar en un acto de estrés, en cambio este Super Sonic tiene la energía positiva de las esmeraldas. Mientras uno se dedica a destruir todo lo que ve, el otro lo usa para el bien, protegiendo a los demás, o cuando se le complica con ciertas batallas. Hablando de las cargas negativas de las esmeraldas, Sonic no fue el único, también fue afectado el Dr. Obi Quintobor, por cierto era bueno, teniendo una contextura promedio, hasta le dio el color característico a Sonic, pero en un descuido al tropezarse, se choca con las esmeraldas, convirtiéndose en el enemigo principal, llamado Dr. Ivo Robotnik. Algunos datos. Dato número 1, el escenario de Sonic es un mapa de Garry's Mod, lo estarás visualizando. Además, si intentamos perder, sucederá lo siguiente. Haciendo referencias si Sonic nos llega a tocar. Como un complemento de Garry's Mod, para que te persiga, necesitarás el Sonic Nextbot. Dato número 2, en la canción Toho Fest, la pose de la izquierda de Sonic vendría de la comunidad MLG, precisamente sería esta imagen fachera. La pose hacia abajo vendría de la animación Maset, donde misteriosamente aparecerá Sonic, diciendo Sonic una y otra vez, mientras se tira al suelo, para girar. La pose de arriba también vendría por la comunidad MLG, será esta imagen, lo que sostiene en la mano izquierda, por si no lo sabías, igualmente viene de la comunidad mencionada. Y por
Por último, la pose de la derecha haría referencia a la pose Scout de Aim Fortress 2, pero en vez de Scout, será reemplazado con la skin de Sonic. Dato número 3, Sonic se hizo el 31 de marzo del 2010, su creador fue Omnixear, haciendo un vídeo de cómo dibujar a Sonic Hedgehog en Paint mientras escuchaba la melodía distorsionado de Green Hill a todo volumen. Por si no fuera poco, estará toda la canción con una velocidad un poquito rápido, creo. Siendo una de las canciones más rápidas en todo el mob. A la vez tiene su propio juego.exe, aquí le cambiaron sus ojos normales a rojos. Dato número 4, el personaje de Exe fue creado por la exdirectora del mod Revie. Te estarás preguntando por qué, exdirectora. Bueno, la razón de todo fue expulsada del mod Sonic.exe por su comportamiento inapropiado a menores. Hasta el mismo Marstar Bro dijo que lo eliminaría a este personaje, donde sería reemplazado y retirado, más una imagen muy parecido a la forma verdadera de Exe. Dato número 5, esta versión de Sonic es muy parecida a la versión clásica de Sonic, excepto por su piel y púas más oscuras, sus brazos azules, sus zapatos sin hebillas, ni suelas, y su sonrisa desdentada. El nombre de Faker posiblemente haga una referencia a la animación de Hippo, cuando Sonic ve a Shadow diciendo, "Te encontré, Faker". I found you, Faker. Faker. O puede ser que venga de la animación de Bone Buster Bebe, en la parte del Dr. Eggman, al darle un golpe a Sonic.exe, mencionando, "Ríete de esto, Faker". Laugh at this, you faker. Dato número 6, al terminar la canción Faker, creo que mencionará. Se parece bastante a una de las tantas burlas de Sonic en Super Smash Bros. You're too slow. Si lo llegas a notar, los ojos de Exe en la segunda canción tendrá un color muy oscuro, aunque en plena transformación se puede ver como sus pupilas se dilatan de una manera exagerada. Esto me hizo mucho recordar a los gatos, ya que los gatos también pueden dilatar sus pupilas de una manera algo parecido. Dato número 7, si te diste cuenta, en la canción Black Sun, veremos a Tails. Al parecer, lo que quedó de él, existe unos sprites que nos revelarían cómo Tails terminó ahí. Dato número 8, la entidad que se encuentra entre las sombras con ojos rojos, y no solamente en esta imagen, habrá otra que permanecerá oculto para el nuevo lanzamiento de la ronda 2. Si no me crees, será Exe, aunque cuando nos enfrentamos a él, no tendrá los ojos rojos. Dato número 9, al perder en la segunda canción, pasará esto, y si te demoras en 10 segundos en responder, ocurrirá lo siguiente. ¡Al fin terminamos las curiosidades! ¡Ay, no! Bueno gente, estarás viendo los creadores de este interesante mod. Si te lo pasaste a la primera, eres realmente un pro. Y bueno gente, ¿qué te pareció el vídeo? ¿Te sorprendió? ¿Te impactó? ¿O sin palabras? Dime en los comentarios de todas estas curiosidades, ¿cuántos sabías? Les mando un gran saludo para todas estas personitas que estarán apareciendo. Si quieres que traiga más curiosidades de FNF, dale tu buen like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Yo me despido, y nos vemos hasta el siguiente vídeo.